evaluación o la selección o elegir a nuestro personal, que es el momento cuando ya hemos, que es el momento cuando ya hemos pasado esta etapa, cuando ya tenemos nuestros candidatos, ya ahora es el momento cuando tenemos que decidir si son los adecuados para el puesto o no. No es como pues decir, ya estamos en la fase del concurso donde vamos a hacerles pasar pruebas a nuestros participantes, ¿no? Ahora, para esta selección nosotros podemos aplicar diferentes etapas, diferentes evaluaciones, según la necesidad que tenga nuestra organización. Debemos decir de que todas las pruebas no son necesarias para todos los puestos de trabajo, pero sí muy recomendables, ¿no? Y que nuevamente les repito, se va a adaptar mucho a la necesidad que tenga cada organización o cada empresa. ¿Cuáles son, por ejemplo, una prueba que es vital, que es una, coleguita, escúchenme por favor un momentito, hay un temblor fuerte ahorita acá donde vivo. Un momentito, por favor, que pase y me conecto, ¿ok? Voy a silenciar un ratito mi micro. Un momentito, discúlpeme, es un temblor fuerte. Listo, no se preocupe, mis estimados participantes, buenas noches a todos los que se están incorporando. Mencionarles que el día de hoy al finalizar la clase se va a estar asignando el examen. Salte medio. No se preocupen, no se preocupen. Si el temblor va a estar muy fuerte, la misa va a poner a buen recaudo, no se preocupen. Bien. Listo. A ver, me dicen. Ok, les mencionaba, ¿verdad? Respecto al examen. Hoy al final de la clase les voy a enviar el link a través del grupo. Sí, todavía es al final de la clase. Las preguntas van a ser en base a las 4 sesiones. Así que si por ahí recién están ingresando, igual al final de la clase les voy a repetir las indicaciones, no se preocupen. Ya Ahora, está, listo. Ya pasó. Justo leí un colega que decía, justo en el simulacro, sí. 8 de la noche hoy día había simulacro. Yo vivo en la ciudad de Arequipa y se ha sentido un temblor bastante fuerte ahorita. Hace unos minutitos, bastante fuerte. De repente hay algún coleguita por ahí de Arequipa, también puede confirmar. Un temblorcito bastante fuerte ahorita. ¿Ok? No, no es el simulacro, ha sido un temblor. Aparte del simulacro, acaba de haber un temblor ahorita en Arequipa, ¿no? Acá sí se ha vivido el simulacro con todo. Muy bien, coleguitas, ya felizmente ya pasó 4.8, me dicen por ahí, ya pasó ya. Listo, coleguitas, vamos a continuar entonces. Y les decía de que para este proceso es vital, vital, vital que contemos con un examen psicológico de nuestros candidatos. Es muy necesario poder contar con un examen psicológico de nuestros candidatos. ¿Por qué? Primero, porque yo tengo que ver quién es la persona que va a ingresar a mi organización. Tengo que ver quién es la persona que va a estar dentro de mi empresa, ¿no? ¿Y cómo puedo ver eso? A través de sus habilidades, competencias y su personalidad, que el examen psicológico precisamente me ayuda a ver estos 3 puntos de mi candidato. Su examen psicológico, su personalidad, sus habilidades y sus competencias, ¿ok? Me va a ayudar a ver estos ámbitos, ¿no? ¿Y por qué quiero ver porque primero vamos a empezar por la personalidad? ¿Por qué me interesa, no? La personalidad de mi candidato. Me interesa precisamente porque, primero que nada, imaginémonos de que estoy convocando para un puesto de atención al cliente. Ok, estoy buscando un puesto de trabajo para atención al cliente y tengo mis candidatos y le hago la evaluación psicológica a uno de mis candidatos y me sale que es una persona de repente un poco narcisista, una persona que no tolera las críticas, que no le gustan los comentarios, que de repente es una persona impulsiva o incluso agresiva. Ahora imagínense de que yo ponga a esa persona en atención al cliente con esos rasgos de personalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Apenas mi cliente le diga, señorita, disculpe, esto no es lo que yo quería, le va a decir, ¿y tú por qué me hablas así? Si no es lo que quería, entonces vete, no me interesa, chao, adiós, no iba a tratar mal a mi cliente. Y es que no todas las personas son para todos los puestos de trabajo. Hay determinados puestos de trabajo que necesitan determinada responsabilidad, determinados rasgos, ¿no?
Entonces yo tengo que evaluar eso a través de mi prueba psicológica, me tiene que ayudar mi prueba psicológica para ello, ¿no? Ahora también de repente por ahí, dicho sea de paso, quería aclarar esta parte, no hay una personalidad mala ni personalidad buena, simplemente todos tenemos diferentes rasgos de nuestra personalidad y así como hay un puesto de trabajo que se va a encajar perfecto a mi personalidad, van a haber otros puestos de trabajo que no se van a encajar. ¿Ok? Pero no significa de que yo tenga una personalidad buena, una personalidad mala, una adecuada o no adecuada, no, simplemente que mi persona no va a ser apta para todos los puestos, sino para determinados. Y para eso nos ayuda la prueba psicológica. También por ahí de repente podemos ver habilidades y competencias, porque yo le puedo preguntar a mi candidato, le puedo decir, ¿cuáles son tus habilidades blandas? Cuando hablamos de habilidades blandas nos referimos de rasgos directos de la personalidad, ¿no? Y nos referimos de rasgos directos de la personalidad y ahí es donde podemos ver, por ejemplo, mi candidato me puede decir, yo soy una persona muy empática, muy tolerante, muy responsable, muy respetuosa, muy carismático. Eso me puede decir mi candidato, pero la prueba psicológica me va a arrojar si en verdad es una persona así o es una persona que dice serlo. ¿No? Ahora también, ¿por qué necesito la prueba psicológica? Imaginémonos que yo tengo mi clima laboral muy bonito, muy armonioso en mi organización, ¿ok? Ok, supongamos que yo tengo un grupo, un clima muy bonito, muy armonioso, colaborativo, todo, y se me habilita un puesto de trabajo. Y empiezo a buscar al candidato y encuentro un candidato que tiene mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento, un candidato que es muy bueno para el puesto, pero que tiene una personalidad de repente no tan adaptable a ese puesto de trabajo. De repente es una persona muy recelosa, una persona que le gusta crear muchos rumores, una persona que le gusta de repente estar en constante conflicto y a esa persona la introduzco en mi empresa, es muy probable que entre y pueda malograr todo mi clima organizacional. Un clima que de repente me costó años construir, en un día se puede venir abajo. Ahora, para todo el proceso de selección que hemos descrito hasta ahora, el perfil de puesto, el reclutamiento, todo ello, lo puede ejercer cualquier persona que tenga conocimientos administrativos. Simplemente es cuestión de aprender y listo para hacerlo. Pero específicamente en esta parte de la evaluación psicológica, sí requerimos el apoyo de un psicólogo. ¿Por qué? Porque nadie va a poder interpretar mejor los resultados que nos arroje las pruebas que él. ¿No? Y hay diferentes pruebas psicológicas. Antes, por ejemplo, se aplicaban pruebas psicológicas ya muy conocidas, que eran, por ejemplo, el hombre bajo la lluvia, esas pruebas, ¿no? Actualmente ya tenemos pruebas mucho más desarrolladas, como son las pruebas psicométricas, test de personalidad, no en todas las pruebas psicométricas, de repente muchos de nosotros las hemos pasado sin saber que eran pruebas psicológicas. A veces estamos dando nuestras evaluaciones y nos traen evaluaciones de razonamiento verbal, ¿no? Nos traen evaluaciones que nos dicen, de esta lista de palabras, selecciona el antónimo, selecciona el sinónimo, selecciona el significado. Uno puede decir, esto es de razonamiento verbal, debe ser, ¿no? O me traen pruebas que dicen, ¿no? 1, 3, 5, 8, completa la serie, ¿no? De esto, A, B, C, D, F, ¿cuál sigue? Uno puede decir, es razonamiento matemático, pero no, son las pruebas psicológicas que están utilizando precisamente para medir tus habilidades y competencias, ¿no? Entonces, para esta parte del proceso, sí se va a requerir el apoyo de un psicólogo, por lo menos para la interpretación. La aplicación podemos hacer nosotros porque simplemente es entregar al candidato el test y que lo llene, pero para la interpretación sí se va a requerir en este punto el apoyo psicológico. ¿Qué más? Ya, otra prueba que también tenemos que hacer pasar a nuestros candidatos son las pruebas de conocimiento. ¿Ok? Las pruebas de conocimiento también son muy necesarias porque nuevamente lo que les dije hace un momento, ¿no? Yo estoy buscando un asistente de recursos humanos y a este asistente le estoy pidiendo que tenga conocimientos en procesos de selección, que tenga conocimientos en capacitación, en gestión disciplinaria, que tenga conocimientos de repente en satisfacción, todo ello. De repente les estoy pidiendo eso. Entonces puede que mi candidato me diga,
¿Tú sabes hacer pruebas de selección? Sí, sí sé, me puede decir el candidato. ¿Sabes cómo es la capacitación de personal? Sí sé. ¿Sabes cómo es la gestión disciplinaria? Claro, lo domino, ¿no? Pero eso es lo que me dice el candidato. ¿Ok? Como dice el dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo tengo que verificar que verdaderamente esta persona sepa lo que me está diciendo. Es como el profesor y el estudiante. El profesor no le puede decir al estudiante, ¿sabes matemáticas? Sí. ¿Sabes ciencias? Sí. Listo, entonces te pongo 20. No. Tiene que cerciorarse que verdaderamente sepa. Entonces, para eso aplicamos pruebas de conocimientos, preguntas generales, ¿ok? Preguntas generales sobre, preguntas generales, no más que generales, incluso también pueden ser específicas o rebuscadas sobre aquello que tiene que dominar el trabajador. No, esta prueba de conocimientos es vital, porque de ello va a depender también la contratación de mi candidato, ¿ok? Para ver si es que está en el nivel que yo requiero que esté o no. Entonces, yo tengo que elaborar adecuadamente esa prueba, sin generosidad, sin contemplaciones, no, se lo voy a poner un poquito fácil porque yo no quiero una persona que recién venga a aprender a mi organización. Algunas empresas sí, no se hacen problemas con ello bien. Lo ideal es que no. Lo ideal es que si ya estoy contratando a una persona, ya tiene mucho que aprender de mi empresa porque va a ser nuevo de repente en la empresa. Entonces, pero que por lo menos domine sus conocimientos. ¿Ok? Y también otra prueba que se aplica en esta parte del proceso de selección, que no es obligatoria para todos los puestos de trabajo, es la prueba médica antes de ingresar a laborar. Tengo a mi candidato que pasó su prueba psicológica, pasó su prueba de conocimientos. Yo puedo aplicar esta prueba yo puedo aplicar esta prueba de examen médico antes o después de la entrevista. ¿Ok? No va a afectar tanto el orden, pero vamos a ponerlo como que lo estamos aplicando antes de la entrevista. ¿Para qué es este examen médico? Este examen médico, como les dije hace un momento, no es para todos los puestos de trabajo. Solamente, de hecho, en realidad sí. Si mi empresa quiere invertir en hacer evaluaciones médicas a mis candidatos, ¿no? A mis candidatos antes de que ingresen para cualquier puesto de trabajo, puedo hacerlo, no hay ningún problema, ¿ok? Pero no, pero esta prueba solo debe aplicarse para los puestos de trabajo que tienen o que conllevan algún riesgo o que son tareas de exposición o de riesgo. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que yo estoy buscando un trabajador de construcción civil, un obrero, un albañil. Ya, estoy buscando un albañil para la construcción de un edificio. Entonces, a ese trabajador, por ejemplo, yo tengo que aplicarle un examen médico antes de contratarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si este albañil va, pasa su examen médico y en el examen médico me arrojan que tiene una lesión seria en la columna? ¿Qué pasa? Yo no voy a poder contratar a este trabajador. ¿Y por qué no lo voy a poder contratar? No porque me vaya a perjudicar el trabajo, porque no se vaya a desempeñar bien o vaya a ralentizarme el trabajo, no. Porque si yo lo contrato, ese trabajador que tiene una lesión en la columna, para trabajo de fuerza, ¿no? Como puede ser el de, como justo una colega nos comenta, un estibador, un albañil, voy a terminar perjudicando aún más la salud de esa persona. ¿No? En vez de darle el beneficio de poder trabajar honradamente, voy a terminar enfermando más a esa persona. Entonces yo no puedo, por ningún motivo, yo puedo exponer la vida de una persona por encima de mis intereses laborales. ¿Ok? Eso no se puede hacer. ¿No? Entonces, por eso que este examen se aplica para puestos que requieren fuerza, puestos de peligro, puestos de riesgo, por ejemplo, personas que trabajan en mina, como la minera de por sí, ya es un campo, ahorita vamos a ver también este régimen minero, pero como las mineras de por sí ya son en exposición a contaminación constante, climas extremos muchas veces, todo ello, las personas que van a laborar en mina, tienen que pasar sus exámenes médicos, como les comenté en nuestra primera sesión, ¿no? Recuerdan cuando hablamos de la asistente social que subió y tuvo que bajar porque no le habían detectado la anemia. Ok, entonces ellos tienen que estar de salud, ok, hay parámetros también, ¿no? Para medir cuándo es aceptable, hasta dónde es aceptable, para poder empezar a laborar. Pero sin embargo, si es que yo
Si es que yo de repente tengo un puesto de trabajo y tengo un puesto de trabajo por ahí y supongamos un administrador en la ciudad, ¿ok? Tengo mi empresa en el centro de la ciudad y quiero un administrador. Ahí, por ejemplo, no sería necesario que yo aplique un examen médico porque no hay exposición, no hay riesgo, entonces no habría ningún problema con que yo aplique en un examen. Ahora, supongamos que quiero aplicarlo. Supongamos que yo soy una empresa que se preocupa mucho en esos sentidos y quiero aplicarlo. Puedo hacerlo, pero los resultados de ese examen médico no deben ser determinantes para que yo decida si mi candidato pasa o no pasa para otra etapa. Eso ahí no debe ser determinante. ¿Ok? Esa es la diferencia para los exámenes médicos, incluso, ¿no? Para que un trabajador pueda ingresar a laborar a puestos de riesgo, existe lo que es el seguro complementario de trabajo y riesgo. Este seguro complementario de trabajo y riesgo funciona más o menos como el SOAT de los carros, podríamos decirlo. Algo así es su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, exacto, ¿no? Ya nos dio por ahí el colega Blue nos dijo nos mandó las siglas, ¿no? Funciona como el SOAT. Por ejemplo, ¿cómo funciona el SOAT de mi carro? Es un seguro que yo pago y en caso de que yo me accidente o me choque o perjudique la salud de otra persona en mi carro, mi SOAT va a cubrir todos los gastos médicos de esa persona, ¿no? Hasta cierto límite. Es igual el seguro complementario de trabajo y riesgo. El seguro complementario de trabajo y riesgo, ¿cómo funciona? Es cuando el trabajador tiene un accidente laboral. Dicho sea de paso, el seguro regular, por ejemplo, como es salud o la EPS, no te cubren accidentes de trabajo, ¿ok? No te cubren accidentes de trabajo. No es que yo soy asegurada en salud, me caí en mi empresa y o tuve un accidente en mi empresa y voy a salud a hacerme atender. Obviamente salud no te va a negar la atención, no te van a decir, ¿sabes qué? Retírate, vete a otro lado, no. Te van a atender, pero tu seguro regular no te va a cubrir ese accidente laboral, ¿no? Ahí viene donde muchas personas le sacan la vuelta y dicen, me caí en mi casa o me golpeé con esto, pero en realidad ha sido un accidente laboral. Para eso existe el seguro complementario de trabajo y riesgo, ¿no? Que actúa como el SOAT. En caso de que yo me accidente en mi trabajo, inmediatamente entra a tallar mi seguro complementario de trabajo y riesgo, que me dice, ve a hacerte atender donde puedas, donde sea más rápido, ¿no? Clínicas, seguro, hospitales, ¿no? Donde vayas, donde estés más cerca, ¿no? Ve a hacerte atender y nosotros, el seguro complementario de trabajo y riesgo, vamos a asumir los costos vamos a asumir los costos de tu accidente. Así funciona más o menos el seguro complementario. Pero el seguro complementario de trabajo y riesgo, como cualquier otro seguro, ¿qué nos dice? Yo voy a asegurar al empleador, le dice, ¿no? Yo voy a asegurar a tu trabajador, pero yo tengo que asegurarme que ese trabajador que estás contratando está en un estado de salud óptimo, ¿no? Que no hay un riesgo no hay un riesgo latente de que pueda accidentarse, ¿no? O que su salud se pueda ver perjudicada. Entonces, para que el seguro complementario de trabajo y riesgo entre en vigencia, al empleador le va a pedir esa ficha de esa evaluación médica, que el médico que haya evaluado del alta, del diagnóstico de que todo esté ok, y si todo está ok, ahí puede asegurar recién al trabajador. Entonces, por eso es que para los trabajo de riesgo es necesario pasar esta evaluación antes de la contratación. Y después también tenemos la entrevista de trabajo, que muchas veces para los trabajadores esta resulta ser ya determinante para ver si es que contratan o no. Que dicho sea de paso, no debería ser determinante en la contratación, ¿ok? No debería ser determinante. ¿Por qué? Porque también aplica para el sector público. En realidad, te aplica para cualquier trabajo de riesgo. A ver, claro, en realidad sí, hasta el servicio trabajadores de salud que también tienen, ¿ah? Sí, también aplica, me parece, para el sector público. A ver, ahorita le busco la información. Ya, ahorita le busco y ahorita se la contesto. A ver, permítame un momentito, por favor. Ahorita le busco eso de seguro complementario de trabajo y riesgo. Si no, igual, terminando selección, arrancamos legislación y ahí tengo el material. Con eso le voy a poder responder con mayor certeza. ¿Ok? Ahora también,
si es que hablamos también de repente de la entrevista, no debe ser determinante. La entrevista debe ser un paso más para la selección. Es decir, yo tengo que tener la suma entre mi examen psicológico, mi examen de conocimientos y mi entrevista, y si es que aplica, ¿no? Mi examen médico, y de ahí determinar. No debe ser la suma de todo, no que la entrevista debe ser determinante. ¿Qué es lo que yo busco en la entrevista? En la entrevista yo busco, primero ya voy a poder conversar con mi candidato de tú a tú. Ahora también en la entrevista yo busco conocer aspectos de mi candidato que hasta ese momento, no he contestado, o mejor dicho, o no tenía la información, o no he podido confirmar. En la entrevista lo peor que podemos hacer es redundar en información, ¿ok? Porque perdemos tiempo, perdemos minutos valiosos. Segundo, que también la entrevista tenemos tipos de entrevistas, en realidad tenemos desde entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas, tenemos muchos tipos de entrevista. Por ejemplo, ¿cuándo es una entrevista estructurada? Y es la que se recomienda, es la que más se recomienda cuando recién estamos iniciando a hacer nuestras primeras entrevistas laborales. La entrevista estructurada es cuando yo ya tengo mi plan de entrevistas bien armadito, mis preguntas bien armaditas, y ya sé qué es lo que le tengo que preguntar a mi candidato. Es la más recomendable, ¿por qué? Porque no va a ser que me vaya en ambigüedad, va a ser que me enfoque en los temas que quiero saber y que la entrevista sea más productiva. La semiestructurada es cuando tengo mis preguntas armadas, pero voy a dejar que la conversación fluya. Ok, voy a dejar que la conversación fluya para ver hacia dónde nos lleva sin perder la guía de mis preguntas, y la entrevista abierta es cuando voy sin nada. Es cuando voy, como quien dice, a improvisar. Y hacer entrevistas es un arte en realidad, ¿no? Por ejemplo, entrevistas abiertas hay que tener muchísima habilidad para esas entrevistas, porque no es simplemente ir y entrevistar al candidato, a ver qué se da, a ver cómo surge, si se da bien, si se da no, sino es saber llegar al candidato, lo que conocemos como generar rapport. Cuando hablamos de generar rapport, hablamos de dar confianza al trabajador, ¿no? De romper el hielo al candidato, en este caso, perdón, ¿no? Y eso no es tan fácil en realidad, ¿no? Eso requiere mucha habilidad, por eso se recomienda que cuando empezamos a hacerlo por primera vez, tenemos experiencia con las entrevistas, hagamos entrevistas estructuradas, tengamos las preguntas que queremos, y poco a poco podemos ir entrando a semiestructuradas y después poco a poco ir llegando a entrevistas abiertas. Pero ¿por qué les digo que el error que muchas empresas o muchos reclutadores cometen es caer en información redundante, ¿no? Por ejemplo, llega mi candidato y le digo, ¿cómo estás? Pasa, toma asiento, a ver, háblame de ti, cuéntame, ¿no? A ver, dime, ¿dónde estudiaste? ¿Para qué le vuelvo a preguntar dónde estudiaste, qué estudiaste, dónde trabajaste, si todo eso yo lo tengo en su CV? Preguntas muy comunes que nos hacen, nos dicen, a ver, dime, ¿cuál es tu mayor defecto? ¿Cuál es tu mayor virtud? ¿No? Tampoco no son preguntas que me van a aportar mucho, porque van a ser preguntas totalmente subjetivas, van a ser preguntas que el candidato va a modificar o va a buscar responder lo políticamente correcto para ser contratado. En ese rato el candidato no va a ser un mea culpa, no va a ser catarsis sobre sí mismo y nos va a responder, ¿no? Por ejemplo, yo, Vania, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi principal defecto? Mi principal defecto para mí es que soy muy impuntual y muy desordenada, ¿no? Yo hablo por mí, ese es mi defecto, soy impuntual y desordenada. Pero si yo voy a una entrevista de trabajo y me dicen, Vania, ¿cuál es tu principal defecto? Y yo soy 100% sincera y les digo, soy impuntual y soy desordenada, la verdad. Donde sea, llego tarde, y en mi desorden, en mi desorden nunca va a encontrar orden. Es muy probable que esa persona se desanime de contratarme, ¿no? Es muy probable que esa persona diga, ya, gracias, no nos llames, te llamamos. Entonces, ¿qué tendré que ir? Tendré que buscar respuestas que suenen bonito, que suenen acertadas, que no suenen del todo mal, ¿ok? Y también y que sean también y que sean agradables, ¿no? Es por eso que al menos cuando he hecho entrevistas de 100 candidatos, 90 me han respondido. Mi peor defecto es que soy una persona muy, ¿qué me dicen? Muy perfeccionista.
Eso es lo que siempre me responden los candidatos. Me dicen, mi peor defecto es que soy muy perfeccionista. A veces por eso les digo, nómbrame 2 defectos. Le digo. A ver, ya 2 defectos. ¿Y cuál es su segundo defecto? Mi primer defecto es que soy una persona muy perfeccionista y mi segundo defecto es que soy una persona que que no puedo distinguir mi vida laboral de mi vida personal. A veces me preocupo más por mi vida laboral y dejo un poco de lado mi vida personal. Yo como empleadora escucho eso y digo, ah, genial, si esos son sus defectos son que va a ser muy detalloso en su trabajo y que va a dedicar mucho tiempo a su trabajo, entonces quiero saber sus virtudes, ¿no? Pero ya son ya respuestas muy a cliché, ¿ok? Ya respuestas, como les digo, que ya son recontra conocidas y que ya cualquier reclutador actualmente hoy en día ya las escucha y ya no les va a poder responder adecuadamente, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que tener cuidado cuando hablamos cuando damos las preguntas, porque son preguntas que no nos aportan mucho. Igual también hay una pregunta que se hace muy seguido, que es a ver, dime, ¿y por qué dejaste tu última experiencia laboral? No, y a muchos colegas les he preguntado, muchos colegas, cuando nos hemos reunido, les he dicho, ¿por qué preguntan eso? ¿Por qué preguntan cuál es tu última experiencia o por qué dejaste tu última experiencia laboral o tu última empresa, tu último puesto de trabajo? ¿Por qué preguntan eso? Y muchos colegas me dicen, porque queremos saber en qué situación se retiró de su empresa, ¿no? ¿Qué tal si lo han despedido? ¿Qué tal si lo han votado? ¿Qué tal si cometió una falta grave? Queremos saber eso, ¿no? Yo les respondo a mis colegas y les digo, si a un trabajador lo hubiesen despedido, ¿ustedes creen que el candidato va a venir y le va a decir, me despidieron porque robé en mi empresa y ahora estoy buscando una nueva oportunidad en la suya? No van a responder eso porque saben que si responden eso no lo van a contratar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperan ellos de esa pregunta? Que el candidato les mienta con palabras bonitas y lo convenzan, ¿no? Y el reclutador no tiene que buscar que el candidato lo convenza, el reclutador tiene que buscar realidad en las preguntas. Entonces, es ahí cuando yo, antes de entrevistar a mi candidato, me tengo que preparar precisamente para poder saber qué le tengo que preguntar a este candidato, para saber qué información me falta saber de este candidato. A veces es un poquito difícil poder hacer eso porque tenemos muchas veces procesos masivos donde no voy a entrevistar a 2, 3, 4 ni 5 personas hoy día. Todavía si es que entrevisto hoy día a 5 personas, eh, si el que entrevisto hoy día a 5 personas, todavía no puedo darme el trabajo de hacer una entrevista exclusiva, ¿no? Preguntas exclusivas por cada uno de ellos, pero muchas veces son entrevistas masivas, donde en el día tenemos 20, 30, 40 candidatos. Entonces, para esto sí se recomienda una entrevista estructurada, pero siempre, también por cuestión de respeto, hay que preparar nuestras preguntas para nuestros candidatos, ¿ok? Ahora, hay muchos, como les digo, también hay muchos modelos de entrevistas. La más recomendable siempre es, dependiendo del puesto de trabajo, a buscar un modelo adecuado, ¿no? Por ejemplo, para personal de staff, por ejemplo, personal de apoyo de seguridad, limpieza, todos ellos, hay que hacer la entrevista lo más sencillo que se pueda. ¿Por qué? Porque las funciones de ellos no van a ir muy de la mano con competencias, con habilidades, no, sino más que todo con trabajos operarios. Entonces, para ellos hay que hacer las entrevistas más sencillas que se puedan, pero sí en otro, por eso es una adecuada inducción. Para personal de línea, por ejemplo, debo hacer entrevistas que estén basadas en conocimientos, en competencias. Yo debo agarrar y su entrevista debo hacerla, tocar un poco de su tema personal y después toda la entrevista centrarla en futuras actividades que pueda realizar, conocimientos que debe tener, que me demuestren en mi entrevista que verdaderamente conoce, que sabe lo que va a ingresar, ¿no? Y si hablamos de repente del personal del ápice jerárquico, de repente ya de las cabezas más altas de la gerencia, de todos ellos, ahí sí yo puedo aplicar lo que es una entrevista por estrés. Porque si van a ser personas que van a tener a cargo otras personas, puedo aplicar entrevistas por estrés, es decir, tratar de generar preguntas capciosas, tratar de generar situaciones e incomodar a mi trabajador en la entrevista, prácticamente es eso. Agarrar e incomodar, estresarlo, ponerlo nervioso, ¿para qué?
para boicotearlo, no, sino para ver cómo ese trabajador o cómo ese candidato afronta el estrés, cómo sale de la situación, cómo cómo responde, ¿no? Para ver también, cuando hemos aplicado entrevistas por estrés, hemos visto muchas reacciones. Hemos visto desde candidatos que dicen, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero yo no puedo continuar con esta entrevista, se paran y se van. Esta persona no iba a tolerar un puesto de repente de mucha presión. Candidatos que se han puesto nerviosos, que se han puesto a temblar, que no han podido, y cuando ya vemos que el candidato está nervioso, ya le bajamos las revoluciones, tratamos de hacerlo mucho más amigable la entrevista, pero ya sabemos que ese candidato no va a tolerar situaciones de estrés. Candidatos también que han agarrado y han respondido de repente de forma como defendiéndose, ¿no? Como decir, es mi posición, yo sé lo que hago, yo sé por qué estoy acá, ¿no? No me cuestiones. Y que son situaciones, cada uno tiene una manera diferente de afrontar el estrés. Ahí uno se da cuenta cuál es el candidato que requiere, ¿no? Pero también hay que saber hacer entrevistas por estrés, sin llegar a la falta de respeto, ¿no? Porque a veces también a mis alumnos hace poquito, justo les voy a comentar más o menos cómo debe ser una entrevista por estrés. A mis alumnos hace poquito, les dejé, son alumnitos de pregrado, 18, 19, 20 años. Y les dejé que hicieran una entrevista por estrés en grupos, ¿no? Y les traté de explicar más o menos, pero ellos llegaron a las faltas de respeto, ¿no? O sea, como que de ignorarse, ¿no? O de levantarse la voz, y le dije, ya no están haciendo una entrevista, están peleando con su candidato, ¿no? Esa no es la finalidad. Una entrevista por estrés primero es, dependiendo del puesto de trabajo primero, pero, por ejemplo, empezar con un ambiente no tan cómodo para el trabajador. ¿A qué me refiero con no tan cómodo? No ser tan amigables desde un inicio, desde que entre el trabajador, no ser como que, pasa, bienvenido, toma asiento, sino siempre mantener una postura seria. ¿Okay? Recuerden, lo que tenemos que hacer es incomodar a nuestro trabajador, más no faltarle respeto, solo incomodar para ver cómo afronta esa situación. ¿Okay? Primero, una actitud seria. Después, algo muy útil siempre es tener una fichita, algo para decirle al candidato, por favor, darle un lapicero en la mano o un lápiz. Escriba su nombre, llene sus datos o algo. ¿Ok? En la fichita, listo, escribe sus nombres, algo, y hagamos lo posible para que ese candidato se quede con el lapicero, se quede con el lápiz, se quede con lo que le hemos dado para que escriba, se quede en la mano. Porque ahí vamos a ver en el lapicero, vamos a ver cómo gestiona su estrés. Si el lapicero lo mantiene tranquilo en su mano, quieto, perfecto, tiene control de su estrés. Si vemos que el lapicero se lo está llevando a la boca, está que lo agarra de un lado al otro, está que lo mueve, está que lo chanca contra su pierna, contra su mano, significa que está muy nervioso. ¿Ok? Tenemos que ir viendo eso. Después, arrancamos con preguntas de rutina y tratamos siempre de cuestionar lo que el trabajador nos responde. Por ejemplo, si yo le digo al trabajador, supongamos, dígame usted, ¿cómo cree que, mejor dicho, dígame usted, ¿qué aportaría a nuestra empresa? De ser contratado, ¿qué aportaría usted a nuestra empresa? De repente el trabajador dice, ¿no? Yo creo que podría aportar mucho en el clima laboral. Creo que yo podría dar un bonito clima laboral a la empresa. Creo, ahí es donde le podemos meter un poquito de estrés. ¿Usted cree o lo haría? Es seguro, el trabajador diría, se quedaría un rato como que, ahí le podemos decir, ¿no? Una cosa es creer y otra cosa es hacerlo. Creer es no estar seguro. ¿Usted no está seguro de que podría hacerlo o tiene la certeza de que lo haría? Estoy incomodándolo, ¿ok? Estoy refutando a su respuesta. ¿Para qué? Para que el trabajador agarre y me diga, me responda o me dé la razón. Ahí también vemos, ¿no? Qué tanto puede llegar a ceder, hasta dónde puede defender sus ideas. Después, otra prueba de estrés también que le puedo hacer al trabajador. Supongamos estoy buscando un asistente de recursos humanos y le digo, y dígame, ¿usted tiene conocimiento sobre legislación laboral? Sí tengo conocimientos. Listo, si yo ahorita le nombro un par de leyes laborales, ¿usted me podría decir de qué trata cada ley? Seguramente el trabajador de repente me dice sí y empezamos. De repente el trabajador se pone nervioso y me dice, no, tendría que repasar, tendría que ver algo. No me importa a mí ahorita que me responda o no me responda, que sepa o no sepa las leyes. Lo que estoy buscando en ese momento es ver cómo se salva el trabajador de la situación.
cómo sale de la situación, si es que arriesga y se va con todo aunque pierda, o si es que es más cauteloso y dice mejor no me arriesgo, o cómo se salva de la situación. No me interesa si sepa o no sepa las leyes, simplemente cómo se salva de la situación. ¿Ok? Pero esa es la idea, ir presionando, 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 al punto en el que el candidato diga, acá está terrible, ¿no? Qué feo ambiente de trabajo, porque toda entrevista que sea con estrés tiene que cerrar de una manera bonita. Termina la entrevista de estrés y yo no puedo permitir que mi candidato se vaya así. Yo no puedo permitir que mi candidato se vaya con esa idea errónea de que en mi empresa lo vamos a tratar así. Terminamos toda la información que queríamos saber y ahí cambiamos totalmente la figura de la empresa. Cambiamos 360 grados. Y nos quitamos la careta seria, todo, y volvemos a ser amable y se le tiene que informar al candidato. Se le tiene que decir, ¿sabe qué? La entrevista que usted ha visto, que le hemos hecho pasar, es una entrevista de estrés. He estado tratando de buscar estresarlo, le he hecho preguntas de repente un poco incómodas, mi finalidad era incomodarlo, mi finalidad era ver cómo usted podía gestionar, cómo salía de ciertas situaciones, cómo respondía, para evaluar ciertos aspectos que son necesarios para el puesto, y podemos culminar con algunas preguntas, como quien dice, de relleno para que sea más amable, ¿no? Algunas preguntas y dime, ¿no? ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Cosa que mi trabajador, ya se podría ir, más por así decir, bueno, perdón, todavía no es mi trabajador, ¿no? Sino simplemente es todavía mi candidato, ¿no? Pero mi candidato ya se puede ir más tranquilo, ¿no? Sabiendo de que en realidad la empresa no es así, pero yo ya evalué todo lo que estaba buscando, ¿no? A ver, por ahí me preguntan por el método de la entrevista STAR, ¿no? La entrevista STAR, la verdad yo la he aplicado muy poco en realidad, ¿no? Porque nos dice que la entrevista STAR busca que busca responder a las preguntas de forma que el entrevistador tenga ejemplos concretos, ¿no? O sea, que el trabajador me dé respuestas sobre su experiencia laboral. No estar precisamente significa situación, tarea y acción y resultados. En realidad, depende mucho al puesto al que postulan para que yo pueda aplicarla. Es bastante buena en realidad, pero depende mucho el puesto. Por ejemplo, para personal de línea, por ejemplo, es muy buena la entrevista STAR. Como lo dijimos hace un momento, yo en ese personal me voy a enfocar más en conocimientos y competencia. Yo quiero saber todo lo que sepan mis trabajadores, ¿ok? Todo sobre sus conocimientos, y ahí es donde yo puedo aplicar, por ejemplo, en vez de preguntarle a mi trabajador, hay preguntas que, por ejemplo, nos dicen, en vez de preguntarle de repente, ¿cuáles son tus mayores, cuáles considera que son tus virtudes? ¿O cuáles considera que son tus mejores habilidades? Que el trabajador seguramente me va a responder responsable, puntual, todo eso. Ahí le puedo lanzar otra pregunta diferente que le puedo decir, coméntame una experiencia laboral tuya en la que sientes que resaltaron tus mayores virtudes. ¿Ok? Y el trabajador en ese rato tendrá que contarme alguna experiencia, acá lo dicen, ¿no? Situación, alguna tarea, alguna acción y a qué resultado llegó con esa situación. Me podrá contar, ¿no? Mire lo que pasó, me acuerdo que una vez, dos trabajadores estaban discutiendo, no se hablaban por mucho tiempo y yo entré con ellos como mediador y pude solucionar el problema y mejoró el ambiente, mejoró la productividad y siento que las habilidades que más resaltaron en mí fueron la empatía, fueron la negociación y fueron de repente también el arbitraje o la mediación, ¿no? Ahí ya tengo mi respuesta a lo que quería y también tengo la experiencia que yo necesito para mi empresa. Es decir, las preguntas que yo hago, no lanzárselas directamente hacia lo que yo quiero saber concretamente, sino todo lo que yo quiero saber, dímelo, pero con ejemplos, con lo que tú has vivido. Háblame de tus experiencias laborales, ¿no? Recuerden que en la entrevista el que más tiene que hablar es el candidato, no nosotros. El candidato es el que más tiene que hablar, ¿no? Y la entrevista STAR nos ayuda para eso, nos ayuda
para poder conocer del candidato mucho más acerca desde sus experiencias, lo que ha vivido, ¿no? Tus peores defectos también lo puedo saber por la entrevista STAR. Le puedo decir, coméntame una situación en la que tú te sentiste frustrado o en la que sentiste que no pudiste hacer algo, ¿no? Situación laboral, obviamente. Ah, bueno, una vez pasó en el trabajo, ¿no? Que me olvidé de hacer un proyecto y justo ese proyecto teníamos que presentarlo y me sentí muy mal, me sentí culpable, ¿no? Siento que me faltó responsabilidad, que me faltó organizar mi tiempo, siento que dejé todo para última hora. Ya me está describiendo ahí sus defectos, pero a través de experiencias laborales para personal operativo. A ver, es que la verdad es que he entrevistado muy poco personal operativo, ¿no? A excepción de repente de seguridad, ¿no? Seguridad sí he entrevistado bastante, pero no he aplicado mucho la entrevista STAR para seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que es para personal operativo de vigilancia o algo, igual podríamos averiguar situaciones laborales, ¿no? Como alguna vez te has sentido en peligro, que me cuentes situaciones para ver hasta dónde es el límite del trabajador, que me cuentes también de repente situaciones de horarios de trabajo, experiencias nocturnas que haya tenido, para ver si el trabajador tolera adecuadamente horarios nocturnos de ser necesario, o si prefiere los horarios nocturnos a los diurnos, ¿no? De repente experiencias sobre cómo actuó en casos de repente de seguridad, en casos de emergencia, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Porque si yo le pregunto a mi trabajador de repente, coméntame, en una situación de emergencia, ¿qué harías? Me va a responder todo correcto. En una situación de emergencia, en una situación de emergencia, yo agarraría, llamaría al serenazgo, me comunicaría con los encargados, ¿no? Me va a responder todo bien, pero si yo le pregunto, coméntame alguna vez una situación de emergencia que no pudiste controlar. Sí, ahí me puede contar, ¿no? Pasó esto y no supe qué hacer, o una situación de emergencia que controlaste de manera adecuada. Ah, ya, pasó esta situación y cómo lo controlé yo, decidí hacer esto, pensé que lo mejor sería esto y yo evalúo si fue o no fue la mejor manera, ¿no? Para eso nos habla de la entrevista STAR, más que todo para que el trabajador nos responda sobre situaciones, de trabajo, actividades, ¿no? O resultados que haya obtenido. Pero nuevamente le repito, la entrevista es parte, no debe ser determinante, pero hasta este momento, hasta esta aplicación de la entrevista, yo ya debo haber elegido a mi candidato ganador. Y mi candidato ganador, es decir, el candidato que ha logrado obtener el puesto de trabajo, va a ser la persona que voy a contratar. Hasta ese momento todavía es mi candidato ganador, pero para que este candidato se vuelva mi trabajador, tiene que pasar una transición y esa transición es el contrato de trabajo. Una vez que mi candidato firma su contrato y es ingresado a planilla, este candidato ya es oficialmente mi trabajador. Dicho sea de paso, ¿no? Ya que vamos a tocar contrato de trabajo, vamos a ir aclarando algunos puntitos. Dicho también, esto de contrato lo vamos a tocar hoy día muy superficial. Muy superficial, porque cuando hagamos legislación laboral tenemos más temas de contratación que ahí vamos a profundizar. Pero es importante también destacar que el trabajador que ingresa a la empresa tiene que estar en planilla desde el primer día. La normativa nos dice eso. Tiene que estar desde el primer día en la planilla. Ahora, gracias. Ahora vamos a seguir viendo lo que es el contrato. Vamos a ver primero, ¿qué es el contrato? Ya, el contrato es el documento legal que oficializa, que formaliza, que afianza, que establece la relación laboral entre el trabajador y el empleador. ¿Ok? Es la relación que afianza en la relación laboral entre el trabajador y el empleador. ¿Qué más? Ahora también nos dice, ¿quiénes pueden firmar actualmente un contrato de trabajo? Cualquier ciudadano mayor de edad puede firmar el contrato. ¿Qué más? Tiene que ser a ver, los procesos de contratación puede, ya. Segundo, que la persona, si es que es una persona menor de 18 años, también puede firmar un contrato de trabajo si está legalmente emancipado. ¿Ok? Si está legalmente emancipado, también puede firmar su contrato. Si es un menor de edad que es mayor de 18 años
y menor de 16 años, ¿vale? Estoy hablando, mayor de 16 años y menor de 18 años, también puede firmar un contrato de trabajo, pero tiene que tener permiso de su apoderado legal o de sus tutores, que pueden ser sus padres o quien esté a cargo del menor. Este permiso tiene que ser notariado, ¿ok? No es simplemente que yo voy, saco un permiso y listo, no, tiene que estar debidamente notariado este permiso. Ahora también los extranjeros en nuestro país también pueden firmar su contrato de trabajo siempre y cuando la legislación sea aplicable. En el caso de Perú, lo que les solicitamos es un permiso de trabajo, que se los dan a través, creo, si no me equivoco, de migraciones, para que puedan firmar un contrato de trabajo. Ahora, también nos habla de la contratación de personal. El contrato verbal y el contrato escrito. ¿Existe el contrato verbal? Sí, sí existe el contrato verbal, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta algo, que el contrato verbal carece de validez legal. Es decir, el contrato verbal no tiene validez legal actualmente. ¿Ok? A ver, vamos a leer una preguntita. Pero entonces eso de que pasen filtros no es viable. Por ejemplo, si al reclutador no le gustó la entrevista, no le mandan las pruebas psicométricas al candidato, entonces esa decisión es sesgada porque solamente se basan en la entrevista y es que muchas veces muchas empresas lo hacen. Claro que sí, como lo dije hace un momento, ¿no? Para muchas empresas la entrevista es crucial para ver si te contratan o no te contratan, pero no debe ser así. La entrevista debe ser un porcentaje más a mis exámenes psicométricos, a mis exámenes de conocimiento. La entrevista se debe promediar, por así decir, con todo esto. No es que yo di todo bien, pero porque mi entrevista salió mal, no soy aceptado. No, la entrevista no debe ser, no es crucial, la palabra era otra, pero la entrevista no debe, determinante. La entrevista no debería ser determinante para contratar a una persona, sino que debería ser una etapa más para que yo tenga mi ganador. ¿Ok? Ese es el error que muchas empresas cometen, pero al final las empresas son las mismas perjudicadas. Ahorita vamos a ver en el seguimiento por qué. Ahora, les decía también del contrato verbal. El contrato verbal, no tiene validez legal. Imagínense que yo ahorita voy con ustedes, los estoy contratando a ustedes y les digo, muy bien, chicos, les voy a firmar el contrato y les voy a pagar $500 mensuales. Ok, les voy a pagar $500 mensuales. Ustedes dicen, ya, genial. Y después les empiezo a depositar 200 todos los meses. Ustedes dirán, pero señora, ¿qué pasó? Nosotros habíamos quedado en que era 500 mensual. Yo les puedo decir, ¿y dónde dice que era 500 mensual? No, ustedes me podrán ir a denunciar a la SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo. Si no hay un contrato escrito, les van a decir lo mismo. ¿Dónde dice que era $500? ¿Ok? Si no hay un contrato escrito, no hay validez legal. Muchas gracias por preguntarlo, César. ¿Y qué pasa a mí si yo en el momento en el que estamos ya conversando con mi empleador los términos de mi contrato verbal, grabo a mi empleador, ¿no? O pongo el video cámara escondida y grabo con audio y video todo el momento. ¿Ok? Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si yo ahorita les digo, colegas, todos pongan a grabar sus pantallas? No, ni siquiera. La Miss Elizabeth está grabando nuestra sesión ahorita. Y yo les digo, colegas, yo me comprometo con que a todos los que están llevando el curso, les voy a depositar 1,000 soles a su cuenta. Mañana mismo yo voy y les pongo los 1,000 soles. ¿Ok? Está grabando. Sí, ustedes dirán, ya está, tenemos la evidencia, le hemos grabado a la Miss. Y al final no les deposito nada. Ustedes van a ir a denunciarme de repente ante una instancia legal y van a decir, la Miss dijo que nos iba a depositar 1,000 soles y hasta ahora no nos llega la plata. Y tenemos pruebas de que ha dicho que nos iba a dar. Acá está la grabación. Y en la grabación está donde yo les digo, les voy a depositar 1,000 soles, chicos, les voy a depositar a cada uno. Pregunta, chicos, el hecho de que en este momento yo esté diciendo esto, que ustedes me estén grabando, ¿ya hay un compromiso legal para que yo les deposite los 1,000 soles? ¿Hay algún compromiso legal? No, no hay. ¿Qué es lo que les dirá cualquier instancia judicial, cualquier instancia legal? Esa persona puede decir lo que quiera, pero no hay nada legal, no hay nada válido.
¿ok? Verbalmente puede prometer el oro y el moro, pero mientras no esté su firma de esa persona, mientras no tengan ustedes un convenio, un contrato y firmado por esa persona, firmado y listo, ya está acá con mi huella, con todo ello, mientras no haya ese compromiso, no, aparentemente hasta acá no hay obligación, no hay legalidad no hay legalidad, porque lo que le da la legalidad, estamos hablando ahorita de la legalidad, ¿ya? Lo que le da legalidad a un documento es la firma. Nuestra firma tiene valor, nuestra firma tiene poder, ¿ok? Y lo que le da legalidad a un documento es nuestra firma. ¿Ok? Entonces, si ustedes, yo puedo grabar a mi empleador, decirme, te voy a dar esto, el otro, la grabación. ¿Para qué me va a servir la grabación? ¿No? En caso de que, en el ejemplo que hemos puesto, en caso de que yo diga de repente ante una instancia judicial, yo nunca he dicho eso, jamás en la vida diría eso. Ahí si usted pues está mintiendo porque está la grabación. La grabación puede ser una prueba para que yo no me niegue a que diga eso, más una obligación de que cumpla con lo que he dicho, no va a haber. Es igual con el contrato de trabajo. Yo puedo grabar a mi empleador, puedo filmar, puedo grabar, puedo tener miles de cámaras escondidas, pero mientras mi empleador no me dé la firmita, ¿no? Entonces, por eso siempre es recomendable hacer nuestro contrato de trabajo, aunque sea chiquitito, aunque sea, no tiene que ser algo tan elaborado, solamente con los puntos básicos. Acá tenemos los puntos básicos, ¿no? Título, identificadas las partes, es decir, la parte empleadora, la parte trabajadora, mis funciones específicas, las responsabilidades que voy a hacer y los detalles de mi sueldo. Cuánto me van a pagar, cuándo, en qué fecha, en qué modalidad, por depósito, por cheque en efectivo. Solamente tengo que tener básicamente estos datitos. No tiene que ser un contrato tan elaborado, pero sí firmadito por los dos, ¿no? Por la empresa y por mí, ¿no? Y ahora también con eso no les digo de que los contratos verbales también son malos, ¿eh? No, he conocido muchas personas, conozco actualmente muchas personas que llevan años, pero les hablo de años, 20, 25 años, que llevan laborando en sus empresas con un contrato verbal. Nunca han firmado un contrato escrito y nunca han tenido un solo problema con su empresa. Su empresa siempre ha cumplido con todo, siempre ha cumplido con su pago como debe ser, ha cumplido con sus beneficios, sus obligaciones legales, ¿no? E incluso acá, yo también he trabajado en una empresa 4 años solamente con una contratación verbal y nunca he tenido ningún problema. ¿Ok? Ningún problema, ¿ok? Existe la contratación verbal, pero siempre uno tiene que ser mal pensado y mejor asegurarse con su contrato escrito, ¿no? Que nos preguntan por acá, ¿nos podría demandar porque nunca dio permiso de ser grabada? Ahí sí, vamos, si es que hablamos, eso ya entraría en un tema de repente de asistente jurídico, de repente en el curso pueden explicar eso, pero por ejemplo, grabar a otra persona no es delito. ¿Ok? Siempre y cuando yo esté involucrada en la discusión. Es decir, si yo ahorita me pongo a hablar de repente con Miss Elizabeth, si Miss Elizabeth y yo estamos hablando de un tema y yo grabo la conversación o grabo a Miss Elizabeth sin que ella se dé cuenta, no estaríamos entrando en un delito porque yo también soy parte de esa conversación. Y como yo soy una de las partes involucradas, yo tengo derecho a grabar lo que a mí me está involucrando. ¿Ok? En ese caso no podríamos entrar. Hay una coleguita que levantó la mano. Sí, Olivia, la escuchamos. Sí, Olivia, escuchamos su consulta. O la puede escribir también si gusta, pero también si gusta puede hablar. Ya. Profe, mi consulta es lo siguiente. Por ejemplo, por ejemplo, yo trabajo en una empresa, ya no. Ahorita estoy firmado por contrato. Pero quisiera saber cuando es una empresa directa, ¿cómo es? O sea, ¿tiene que pasar 1 año, 2 años, o es dependiendo de la empresa que te indica que vas a pasar estable? Ya, cuando es la contratación, ¿ya? Las empresas, ¿está usted con un contrato a plazo fijo? Es decir, le están renovando constantemente el contrato de trabajo cada cierto tiempo. Cada 3 meses, pero la marca que trabajo es directo, o sea, supuestamente es fija, pero cuando, eso es lo que quiero saber, cuando la empresa es directa, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que puedas establecer como ya fijo? Ya. O sea, indeterminado.
Ya, listo. Vamos a distinguirlo eso porque ahorita vamos a hablar un poquito sobre, no tiene mucho que ver que la empresa sea directo, tercerizadora, nada. Si yo trabajo para una empresa, no hay mucha importancia si me mandan a trabajar para otra empresa o algo, no. Siempre y cuando mi contrato sea directamente con alguna empresa, ¿ok? No tanto por el servicio que brindo. Ahora, ahorita no vamos a entrar, para nuestra siguiente sesión, sí vamos a entrar a tallar en lo que son contratos a plazo fijo y plazo indeterminado. Podemos ir avanzando un poquito. Plazo fijo son tipos de contrataciones que tienen fecha de inicio y fecha de fin y que les van renovando constantemente. Y plazo indeterminado es cuando te contratan con fecha de inicio, pero ya no fecha de fin. Es decir, cuando ya te quedas ahí permanente. ¿Ya? Entonces, ahora, es por eso que se conoce como la estabilidad. Ahora, para llegar a la estabilidad depende mucho del tipo de contrato que estoy teniendo, si es que me están renovando. Pero lo que la legislación me dice es que no importa tanto la modalidad del tipo de contrato. Si yo llevo 5 años renovando constantemente el contrato de trabajo, a partir del 5.º año automáticamente ya paso a ser trabajador estable, ¿no? A partir del 5.º año. Pero va a depender también mucho de la modalidad. Ojo, eso no importa la modalidad, pero 5 años y ya pasó estabilidad. Pero depende mucho de la modalidad porque a veces simplemente los tienen por un periodo de 3 meses, 6 meses y después ya los pasan a estabilidad. Depende mucho de la política de la empresa, del puesto de trabajo para el que la han contratado, de la modalidad de contrato para analizar si le corresponde antes de los 5 años pasar o si tiene que esperar hasta los 5 años, ¿ok? Muy bien, pero ahorita no vamos a entrar todavía en ese detalle porque como les he dicho, vamos a tocar contratos así, muy superficialmente y acá sí vamos a tocar del contrato de trabajo un tema importante que es el periodo de prueba. El periodo de prueba para que también nos ayuda en el seguimiento y que mejor el periodo de prueba lo vamos a tocar en el seguimiento. Ya, ahorita regresamos al periodo de prueba y vamos a ver lo que es la inducción. Una vez que ya contraté a mi trabajador, ahora voy a inducirlo. La inducción también lo conocemos como el onboarding o el abordaje a mi trabajador o la sociabilización o la bienvenida a mi trabajador a la empresa. Ahora, al que ya es mi trabajador, y yo tengo acá 2 opciones de inducción específica, de inducción y su evaluación. Inducción general, que puede estar a cargo del asistente de recursos humanos, donde le voy a dar detalles generales de la organización, políticas, reglas, normas que tenemos dentro de la empresa, su primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo, gestión disciplinaria que manejamos, todo lo que concierne a la empresa, horarios de almuerzo, le mostraré la estructura, lo presentaré con los compañeros, con todos ellos, ¿no? De manera general, y la inducción específica que ya va más centrada en lo que es el puesto de trabajo. Esta inducción específica sí debe estar a cargo del jefe inmediato, ya no de recursos humanos. Recursos humanos se encarga hasta la general, pero la específica sí tiene que estar encargado su jefe inmediato porque en la específica ya hablamos de lo que es su puesto de trabajo, sus funciones, todo ello que lo domina su jefe inmediato y su evaluación. Y después de la inducción ya viene lo que es el seguimiento, que aquí vamos a tocar el periodo de prueba. Hasta este punto del seguimiento, yo todavía no sé si en todo este proceso he contratado a la persona correcta. ¿De qué he podido contratar al mejor candidato? Sí. ¿Ok? Hasta este punto sí podría decir que he contratado al mejor candidato. Pero todavía no puedo decir si he contratado a la persona ideal para el puesto de trabajo. Eso recién lo voy a saber cuando la persona ya esté ejerciendo su trabajo. Ok, ahí recién voy a saber si cuando la persona ya esté ejerciendo su trabajo. Y el seguimiento que me dice de que yo tengo que evaluar al inicio al inicio de la vida laboral del trabajador, tengo que evaluar constantemente. Y para eso existe lo que es el periodo de prueba. El periodo de prueba es un tiempo en que el trabajador cuenta con todos sus derechos, está en planilla, es un trabajador, pero ¿qué me dice el periodo de prueba? El periodo de prueba para personal, para trabajadores, podríamos decir entre comillas normales, es de 3 meses, ¿ok? Trabajadores operarios, para todos ellos normales, ¿no? Administrativos, apoyo, todo ello es de 3 meses. Para trabajador hasta 3 meses, porque puede ser, eso depende de lo que designe el empleador, pero máximo pueden ser 3 meses. Si el empleador quiere que sea un mes, 2 meses, 2 meses. Si quiere extenderlo hasta el máximo, pueden ser 3 meses. Si es personal de confianza,
El empleador puede extender, si desea, este periodo de prueba hasta los 6 meses. Y si es personal directivo, una gerencia, un director o alguien, el empleador puede extender este periodo de prueba hasta 1 año. ¿Qué me dice que yo puedo ejercer en este periodo de prueba? En este periodo de prueba, mi trabajador cuenta estar desde el primer día en la planilla, le estoy pagando su sueldo, todo, pero me dice que en cualquier momento del periodo de prueba, es decir, durante estos, supongamos, 3 meses que tengo a mi trabajador, dentro de estos 3 meses, en cualquier momento yo puedo despedirlo, sin tener evidencia, sin tener memorándum, sin tener que seguir el proceso que vimos, ¿no? De notificar al Ministerio de Trabajo, el expediente, la carta predespido, no. En cualquier momento, sin razón aparente, sin justificación, yo puedo despedir a mi trabajador. ¿Por qué? Porque no se desempeñó adecuadamente, porque no me convenció, porque de repente me desanimé del contrato, pero el periodo de prueba me dice eso, que en cualquier momento puedo desistir de contar, puedo desistir de contar con el trabajador. Por acá me dicen, puede ser claro que sí, es el criterio del empleador, pero tiene que ser máximo hasta 3 meses. No puede extenderlo de los 3 meses, a menos que sea trabajador de confianza o trabajador, o trabajador directivo. Por acá una consulta, profesora. Para los del régimen de construcción civil, ¿es importante el contrato de trabajo? Claro que sí, Vanessa. Y justo, ahorita, no creo que nos alcance hoy día, pero para el día miércoles vamos a ver un poquitito de construcción civil. Tenemos una parte de nuestro curso que está un poquitito destinada a construcción civil. Por acá dicen, si una empresa cierra y todos los trabajadores pasan a otra empresa del mismo dueño, ¿se considera nuevamente el periodo de prueba? Claro, porque estás pasando de una empresa a otra. No importa que sea el mismo dueño, si el RUC es otro, si la figura legal es otra, entonces es otra empresa, ¿ok? Por más que él sea el dueño, una persona puede tener hasta 7 empresas a su nombre, ¿ok? Yo, Vania, puedo tener 2 empresas a mi nombre, pero mi empresa A no tiene nada que ver con mi empresa B, así yo sea el dueño. Entonces, si ustedes pasan a otra empresa, es como que están iniciando desde cero. ¿Ok? Y si los puede poner a periodo de prueba al inicio, puede poner el periodo de prueba porque es como que recién están iniciando en otra empresa. Pero eso nos dice el periodo de prueba, de que en cualquier momento yo puedo despedir a mi trabajador. Ese es el beneficio que tiene la empresa del periodo de prueba. Sí, no es tan beneficioso para el trabajador, pero sí para la parte empleadora. ¿Por qué? Nuevamente les digo, imagínense que llega el momento de contraté a mi trabajador y lleva trabajando conmigo 1 mes. Mi trabajador me dijo que sabía hacer planillas, no sabe hacer planillas. Mi trabajador me dijo que tenía conocimiento de legislación laboral, recién está aprendiendo. Mi trabajador me está generando conflictos, ha venido a meter problemas, ha venido a meter chismes. ¿Qué hago? ¿Lo voy a tener ahí hasta que se aburre y renuncia? No, yo puedo disponer de ese trabajador en caso, acá también entra mucho lo que es el código de ética del empleador, ¿no? En caso él lo vea necesario, puede disponer. Y dicho sea de paso, si es que llega el momento del seguimiento y mi trabajador que he contratado, no es lo que yo esperaba, no es culpa del trabajador, es mi culpa como reclutador, porque yo me equivoqué, ¿ok? Yo contraté a la persona que no era. Yo he hecho algo mal. Seguramente elaboré mal el perfil de puesto. Seguramente no recluté adecuadamente a mis candidatos. Seguramente no apliqué una buena prueba psicológica, una buena entrevista, una buena prueba de conocimientos. De repente no tengo un contrato donde diga bien clara las funciones que tiene que hacer. De repente no le di una inducción adecuada. Puede ser muchos factores, pero si mi trabajador recién contratado está fallando en su puesto de trabajo, es porque yo me equivoqué al contratarlo, no el trabajador, y yo debo asumir esa responsabilidad. ¿Ok? Entonces, hasta acá hemos visto, no se preocupen que vamos a ver más de contrato en nuestra siguiente sesión. Y ahora aquí vamos a empezar a ver ya lo que es legislación laboral, ya que está nuestra sesión de hoy día, la del miércoles y la del viernes. Sí, pues la del viernes también creo. Sí, la del viernes ya vamos a entrar netamente a todo lo que es legislación laboral. ¿Y qué es la legislación laboral? Por ahí se nos pueden venir muchos pensamientos sobre leyes y legislación, leyes, laboral, trabajo. ¿Son las leyes que regulan un trabajo? Sí, es eso. La legislación laboral son las leyes que regulan el trabajo, ¿no?
Por acá lo dicen, ¿no? Por legislación laboral entendemos el conjunto de leyes que regulan al trabajador, y dentro de la legislación laboral tenemos dos ramas del derecho: el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual nos dice que es la parte del derecho que se ocupa de los derechos y deberes de los trabajadores en particular, es decir, de cada uno de ellos como individuo, ¿no? Que ahí pueden ser sus beneficios laborales, sus permisos, sus horarios de trabajo, todo, es decir, del trabajador como persona. Y el derecho laboral colectivo nos habla del trabajador, mejor dicho, nos habla del conjunto de trabajadores que se juntan para la defensa de sus derechos, que en este caso nosotros lo conocemos como los famosos sindicatos de trabajo. Y vamos a hablar de los sindicatos. Los sindicatos, primero, ¿qué es un sindicato? El sindicato es una organización o una asociación que está integrada por un grupo de personas que pueden estar ejerciendo el mismo oficio, profesión, actividad, o que trabajen en un mismo centro laboral, que se unen, se juntan y forman un sindicato para la defensa de sus derechos e intereses comunes. Existen muchos tipos de sindicato. ¿Ok? Existen, por ejemplo, los sindicatos de actividades, ¿no? Los sindicatos, ahora vamos a ver, los sindicatos de actividades, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos supongamos que vamos a, ya, imaginemos, ¿no? Los trabajadores que trabajan como cajeros, los que trabajan como cajeros en todo el Perú, los cajeros de Plaza Vea, de Saga Falabella, de Totus, de Ripley, de Wong, de Vivanda, todos esos trabajadores que laboran como cajeros. ¿Ok? Todos ellos se van a juntar, no importa que no trabajen en la misma empresa, no importa que de repente un cajero por ahí sea abogado, pero esté trabajando como cajero, otro cajero tenga secundaria completa, esté trabajando como cajero, otro cajero sea administrador y esté trabajando como cajero, no importa la profesión que tengan, pero mientras todos ellos, no importa la profesión ni el centro de trabajo, mientras todos ellos ejerzan la actividad de cajeros, pueden unirse y pueden formar el Sindicato de Cajeros del Perú. ¿Por qué están formando ese sindicato? Porque ejercen la misma actividad, a diferencia, por ejemplo, de los trabajadores de gremio, ¿ok? Los trabajadores de oficios o de gremios, que ahí es cuando, por ejemplo, que ahí es cuando todos los trabajadores que tienen la misma profesión, ¿ok? O el mismo oficio se van a juntar para su sindicato, más allá de dónde trabajan o si están ejerciendo o no. Por ejemplo, queremos hacer el Sindicato de Abogados del Perú, donde todas las personas que sean abogados se van a poder unir a este sindicato. No importa que tú trabajes para el sector público, tú para el sector privado, que tú trabajes de manera independiente, que tú actualmente no estés trabajando, no importa. Mientras tu profesión sea abogado, te puedes unir a este sindicato. Y también tenemos el sindicato de trabajo. Hay muchos tipos de sindicato, ¿ok? Pero también tenemos el sindicato de trabajo, que es en el que nos vamos a centrar hoy día, que es cuando los trabajadores de una misma empresa, en una misma empresa, de un mismo centro laboral, se juntan para formar su sindicato de trabajo. ¿Cuál es la función del sindicato? Básicamente es proteger y defender los derechos de los trabajadores y cuidar sus intereses en común. Esas son las funciones de los sindicatos, ¿no? ¿Y cómo formamos un sindicato de trabajo? Primero, una empresa que quiere formar, no una empresa, los trabajadores de una empresa que quieren formar un sindicato de trabajo deben ser por lo menos 20 trabajadores sindicalizados. Es decir, si mi empresa por A o B tiene menos de 20 trabajadores, no voy a poder formar un sindicato porque no voy a llegar al número mínimo de personas sindicalizadas que requiero. Por lo tanto, mi empresa de arranque tiene que tener por lo menos 20 trabajadores, y los 20 tienen que tener la intención de sindicalizarse. Después, en realidad, formar el sindicato es sencillo. Simplemente se unen, ellos elaboran un estatuto. El estatuto son como las normas que va a tener el sindicato, elaboran su estatuto, este reglamento que ellos van a tener como sindicato, donde van a establecer, por ejemplo, en su estatuto van a establecer la cuota sindical, porque los trabajadores sindicalizados
tienen que aportar un monto mensual a su sindicato. Recuerden, el sindicato es una entidad totalmente, podríamos decir, independiente de la empresa. La empresa no tiene obligación económica con el sindicato, por lo que el sindicato se subvenciona solo. Por lo que en el estatuto pueden establecer eso, pueden establecer cuánto va a ser el monto de aporte. Los montos por lo general no son muy altos, ¿ok? No son muy altos los sindicatos, pero pueden ser, he visto sindicatos de 5 soles, 10 soles, así como también he visto algunos sindicatos que trabajan por porcentajes, el 2%, el 1%, el 3% de tu sueldo, ¿no? Pero establecen su cuota sindical, establecen cuáles son los requisitos para sindicalizarse. Dicho sea de paso, existe también lo que es ahorita vemos, creo que por acá estaba. Sí, ahorita vemos lo que es la libertad sindical. Ok, ahí sí lo tenemos ahí. Después, una vez que forman su estatuto, estos trabajadores en esta asamblea, en esta reunión que han convocado, tienen que formar una junta directiva, representantes del sindicato, que dependiendo del tamaño del sindicato pueden designar qué tan grande o qué tan pequeña va a ser esta junta directiva. Pero mínimamente esta junta tiene que estar conformado por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal, por 4 integrantes. Mínimamente tiene que estar mínimamente tiene que estar integrado por ello, ¿ok? Ahora, si el sindicato es más grande, puede tener más representantes. Y después de que forman su estatuto, después de que ya tienen su junta directiva, firman la planilla de los trabajadores que se han sindicalizado, van al Ministerio de Trabajo, presentan todo ello y el Ministerio de Trabajo inscribe su sindicato. En el caso de las empresas que no tienen 20 trabajadores, es decir, que tienen menos de 20 trabajadores, ya no van a poder formar un sindicato, pero sí pueden elegir 2 delegados de trabajo. Y estos 2 delegados de trabajo pueden representar a todos los trabajadores ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo, solo ante esas 2 entidades, ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo, con las mismas prerrogativas, es decir, con el mismo derecho con el que lo haría un sindicato. Pero siempre hay que aclarar que ellos no son un sindicato. Por ejemplo, acá el de los delegados de trabajo no pueden pedir cuota sindical a sus compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque no son un sindicato, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para poder afiliarnos a un sindicato? Primero que nada, no es obligatorio afiliarnos a los sindicatos. No hay obligación de afiliación del sindicato, ¿ok? Si yo deseo, me puedo sindicalizar, pero si deseo, no puedo hacerlo, ¿ok? Eso se llama la libertad sindical. Segundo, pues si me quiero sindicalizar, tengo que ser trabajador de la empresa. Cuando hablo de ser trabajador en la empresa, significa que tengo que estar en la planilla de la empresa. Si no estoy en la planilla, no me puedo sindicalizar. No debo formar parte del personal de dirección o desempeñar cargos de confianza. ¿Por qué? Porque por lo general el personal de dirección y de confianza se les considera que ellos son de la parte empleadora, ¿no? La empresa se divide en dos equipos, por así decirlo, ¿no? La parte trabajadora y la parte empleadora. Y se considera que los trabajadores de dirección y de confianza son la parte empleadora. Por lo tanto, no pueden sindicalizarse porque estarían siendo juez y parte al mismo tiempo, salvo que el sindicato lo permite. Si el sindicato lo permite, se pueden sindicalizar, pero si el sindicato no lo permite, están en su derecho de no permitir la sindicalización. Y por último, no debo estar afiliado a otro sindicato de mi misma empresa, porque en una empresa pueden existir varios sindicatos. En el sector público, por ejemplo, hay varios sindicatos. Actualmente los docentes universitarios están en huelga, ¿no? Y es porque son los sindicatos los que han convocado a huelga. Entonces, hay varios sindicatos en las entidades privadas y públicas. Si yo ya estoy en el sindicato A, ya no puedo estar en el sindicato B de mi empresa. ¿Me puedo pasar del sindicato A al sindicato B? Sí, sin ningún problema. Después, ¿puedo regresar al sindicato A y salirme del B? Sí, pero no puedo formar parte de los 2 sindicatos, ¿no? Y acá vamos a ver un pequeño ejemplo práctico. Más que ejemplo práctico, vamos a ver, vamos a ver primero alguna preguntita por acá. Nos dicen, profesora, si sales de la empresa, ¿puedes sindicalizarte? No, porque si ya sales de tu empresa, ya no eres trabajador. Y uno de los requisitos para sindicalizarte es que tienes que ser trabajador de la empresa.
Si tú ya renunciaste o ya saliste o ya acabó tu contrato o ya acabó tu relación laboral y ya no eres trabajador, ya no te puedes sindicalizar. Te tienes que sindicalizar cuando eres trabajador activo de la empresa o de la organización. Ahora acá vamos a ver más que ejemplo práctico, más que caso práctico, un pequeño ejemplo de cómo debe actuar adecuadamente un sindicato. Y al ver esta imagen, muchos recordarán este accidente que se dio hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, del 2022, cuando este avión de LATAM y este camión de bomberos colisionaron, provocando la muerte de 3 bomberos, ¿no? 2 que fallecieron al instante y uno de ellos que falleció meses después del accidente. Y muchos recordarán este accidente, pero podemos preguntarnos, ¿y qué tiene que ver eso con los sindicatos? ¿No? ¿Qué tiene que ver con los sindicatos? Es muy sencillo. Y es que les comento, ¿no? Una vez que se dio este accidente, esta colisión entre el avión y el camión de bomberos, la policía, recuerdo, creo que era la de Pincri de Callao, que estaban haciendo la investigación porque el accidente había sido, ¿no? En la provincia constitucional del Callao. Ellos fueron y la acción que ellos tomaron fue inmediatamente arrestar a los pilotos de la TAM. ¿Ok? A los 2 pilotos de la TAM lo que hicieron fue arrestarlos inmediatamente, ¿no? Mientras estaban evacuando a los pasajeros, a los heridos, ¿no? Mientras venía la fiscalía por el levantamiento de cuerpos, la de Pincri se llevó arrestados a los 2 pilotos, ante lo cual era un hecho injusto. Y los primeros que alzaron la voz en protesta no fue la parte administradora de la TAM, no fue la parte administradora del aeropuerto, sino que fue el sindicato acá lo teníamos, creo, fue el sindicato de pilotos aéreos de la TAM. Ok, fue el sindicato de pilotos de la TAM, que dicho sea de paso en el Perú, uno de los sindicatos más grandes que tenemos es el sindicato de trabajadores de la TAM. Ok, es uno de los sindicatos más grandes que tenemos. Pero el sindicato fueron los primeros que alzaron la voz porque dijeron que, primero que nada, estaban yéndose en contra de los derechos de sus compañeros sindicalizados porque les estaban negando la atención médica y psicológica que ellos necesitaban antes de poder dar sus declaraciones o manifestación. Asimismo, ¿no? Les estaban negando el derecho de asesoría legal para poder dar su manifestación. De igual forma, dijeron de que este arresto era un arresto prematuro, ya que aún no habían investigaciones de lo que había sucedido, no se sabía lo que había pasado. Hoy en día sabemos que el accidente en este accidente los pilotos no tuvieron ninguna responsabilidad. ¿No? Pero era un arresto prematuro porque también ante la opinión pública, al llevar los detenidos, ya estaban dando a entender a la opinión pública de que ellos habían sido los responsables del accidente, cosa que iba a perjudicar su imagen, ¿no? La imagen y la carrera que ellos tienen. Por lo que el sindicato de pilotos de la TAM exigió la inmediata liberación de sus compañeros y elevó un comunicado a la Federación Internacional de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Es decir, podríamos hablar del sindicato de sindicatos, como un sindicato internacional de pilotos, ¿no? Y este sindicato les dio este sindicato les dijo de que esta Federación Internacional les dio totalmente su respaldo y su apoyo, ok, porque estaban diciendo que el accidente, porque prácticamente estaban dando a creer a la opinión pública de que el accidente había sido provocado por una conducta directa, ¿no? En lugar de investigarse las causas reales, y ante la presión tan fuerte que ejerció el sindicato fue que a la de Pincri no les quedó de otra más que liberar de manera inmediata a sus compañeros, ¿no? Y ellos los recibieron, los llevaron a su casa, estuvieron a resguardo hasta que sus compañeros se hicieran respetar sus derechos. Y es que esa es la verdadera función de un sindicato. El sindicato de trabajo va a laborar para que se respeten los derechos de sus compañeros ante cualquier instancia, ante cualquier empresa. No necesariamente únicamente con el empleador, no. Ante cualquier institución, cualquier instancia, cualquier empresa que vulnere los derechos de sus compañeros, ellos van a salir a la defensa. Para eso es que debe existir un sindicato. Por ahí, profesora, si sale, pero si hay denuncia, no, si usted
ya terminó su empresa, así haya una denuncia, mientras el Poder Judicial no ordene su reposición inmediata a la empresa, usted no es trabajador. Está siguiendo un proceso contra una empresa, pero no es trabajador y no se puede ya sindicalizar. Si me sindicalizo, ya no me renuevan el contrato de trabajo. Es que es la verdad, a muchos empleadores no les conviene que los trabajadores se sindicalicen, y sobre todo cuando están a plazo fijo tienen ese temor, ¿no? Y es que lamentablemente, como les digo, la normativa y lo que debería ser va a diferir mucho a causa de la informalidad que nosotros tenemos día a día. ¿Y qué es lo que tenemos para nuestra siguiente sesión, estimados? Para nuestra siguiente sesión, porque hoy día en 5 minutos ya no nos va a alcanzar el tiempo en estos 5 minutitos, tenemos lo que son el régimen laboral. Vamos a ver desde el régimen general, vamos a ver a grandes rasgos lo que es el régimen general. El régimen general sí lo vamos a profundizar, pero el régimen de la micro y de la pequeña empresa vamos a ver a grandes rasgos. Vamos a ver también a grandes rasgos lo que es el régimen de construcción civil y el régimen minero, para después poder empezar a ver lo que va a ser cálculo de beneficios laborales como gratificación, CTS, vacaciones, liquidación de beneficios truncos. Todo ello tenemos para nuestra siguiente sesión. Por ahí me preguntan, si se formó un sindicato de docentes contratados en la universidad y luego todos los docentes no fueron renovados, ¿el sindicato aún tiene validez? Si todos los docentes no han sido renovados y ya no trabajan para la institución, ese sindicato ya no tiene validez. Si es que todos se fueron, si es que todos del sindicato se han ido, ¿ok? Incluso, ¿no? Si es que el sindicato se quedó con menos de 20 integrantes, ya perdió el sindicato, ya no tiene validez, ya no existe, si es que no les han renovado. ¿Ok? Es por eso que no se recomienda que por lo menos hacer un sindicato de puro trabajador con contrato a plazo, sí. No se recomienda porque en cualquier momento puede desaparecer. ¿Ok? Siempre se tiene que hacer con trabajadores con contrataciones mixtas. Y muy bien, estimados, conmigo ha sido todo por el día de hoy. ¿Ok? Ya sé que yo creo que estoy nombrando hace rato a Miss Elizabeth, no sé por qué me confundo con el nombre de nuestra coordinadora. Ok, entonces, estimados, conmigo ha sido todo por